Ahora damos paso a Juan Ordieres Muñiz, presidente del Clúster ECO y vicepresidente de la Confederación Asturiana de la Construcción, ASPROCON, que es ingeniero en recursos mineros y energéticos con un máster en recursos geológicos e ingeniería geológica. Es experto en economía circular industrial y cuenta con más de 30 años de experiencia en los sectores de minería, materiales de construcción y energía. A lo largo de su carrera ha liderado proyectos de innovación, digitalización y eficiencia energética en la industria y hoy impulsa desde ECO la transformación del modelo productivo hacia una economía más circular y sostenible. Su ponencia aborda la guía de áridos reciclados y, sobre todo, cómo aplicarlos en obra real cuando existe viabilidad técnica, económica y medioambiental. Una visión bastante práctica y estratégica para avanzar de la teoría a la acción en la gestión de residuos de construcción y demolición. Le damos la bienvenida. Ya puedes pasar. Hola, buenos días a todos. Quería agradecer la invitación que nos habéis hecho para poder participar en esta jornada de construcción sostenible y la condición de fin de residuo. Y quería compartir un poco, sobre todo, la experiencia de lo que estamos haciendo en el Principado de Asturias, ¿no? Es decir, lo que voy a contar a continuación es qué es lo que estamos intentando hacer y ver si de alguna manera podéis aprovechar algo de lo que ya hacemos. Entonces, voy a ponerme para acá porque desde aquí se ve bastante mal. Bueno, como comentaban, soy el presidente del Clúster ECO. Voy a hacer una pequeña presentación de qué es el Clúster ECO y qué es lo que estamos haciendo en el Principado. Es promovido por la Patronal de la Construcción, es decir, por la Confederación Asturiana de la Construcción, y lo que intenta es cubrir una serie de aspectos que no cubre lo que sería una patronal propiamente dicha, ¿no? Entonces, es un clúster relativamente joven. Su denominación es Economía Circular, Construcción Cero Emisiones, y es una asociación sectorial privada sin ánimo de lucro. Integra a más de 40 empresas y entidades que trabajan de forma transversal en toda la cadena de valor del sector de la construcción, ¿no? Y esta es un poco la diferencia con una patronal. Es decir, aquí no solamente integramos empresas del sector de la construcción, sino que se integran centros tecnológicos, universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Como ya he comentado, es un clúster joven, tiene la acreditación como agrupación empresarial innovadora y tiene el sello Bronze Label de la European Cluster Excellence Initiative. Este sería un poco los... A ver, el puntero... Bueno, serían un poco las empresas que lo forman. Como vemos, tenemos empresas del sector de la extracción minera, de fabricación, empresas auxiliares, de ejecución, etcétera, etcétera. También integramos centros de conocimientos, asociaciones. Aquí se ve bastante mal. Como podemos ver, prácticamente trabajamos lo que sería toda la cadena de valor que se integra dentro del sector de la construcción. Y eso nos permite hacer cosas que desde lo que sería la patronal, que propiamente dicha solamente integra ese tipo de empresas, son interesantes. ¿Cuál es el objetivo principal del clúster? Es avanzar hacia un modelo de construcción lo más sostenible posible. ¿Cómo? Impulsando la digitalización del sector, impulsando la economía circular, mediante formación, que consideramos que es bastante importante también dentro del sector, y sobre todo también con campañas de comunicación, divulgación y buenas prácticas. Estamos en diversos proyectos europeos, aquí número un grupo de ellos. ERN-Goals, centrado en la rehabilitación energética de vivienda social, Twinner, orientado a la rehabilitación sostenible, digitalización del entorno construido e inclusión social, Círculos, le he dado a donde no era. Es que esto no... parece que no va. Círculos que buscan la trazabilidad y valorización de los residuos de la construcción y, nos hemos presentado también con algún proyecto, con algunos siempre... A estos proyectos siempre vamos con alguno de nuestros socios. Es decir, que los socios del clúster, que generalmente, como comentaba, pertenecen muchos a la patronal y otros a otro grupo de empresas que trabajan de manera transversal, irían, en este caso, a estos proyectos con nosotros. Tenemos presencia nacional,
Y también estamos en proyectos nacionales y regionales. Hay uno ahora mismo que estamos empezando, que es Licita IA, que está en colaboración con el Cluster TIC y CACEAS Procon, que sería la Asociación de Constructores de Asturias, para diseñar una herramienta de inteligencia artificial que facilite el acceso a las licitaciones públicas. Proyectos de difusión como Circularity, coordinadores en un montón de proyectos. Tenemos formación en energía solar, exploración geofísica del terreno, soluciones solares para cubiertas planas e inclinadas, campañas de divulgación, como ya hemos comentado. Bueno, pues aquí tenemos una campaña de divulgación que hacemos con los niños y jóvenes, en este caso del Principado, para que nos cuenten lo que ellos entienden que es un proyecto o lo que sería un espacio sostenible, cuando hacen sus maquetas, lo tienen que defender en público, etcétera, etcétera. O sea, todo sería, en este caso, enfocado a la divulgación. Circularity, que lo tenemos ahora los días 23, 24 y 25 de octubre, coincidente con los premios Princesa de Asturias, donde bueno, pues tendremos actividades, ponentes, profesionales y durará 3 días, ¿no? Y bien, resumiendo, no os quiero tampoco contar mucho más ya del clúster, simplemente que comentaros eso, que cubre un aspecto que entendemos que desde lo que sería una confederación de la construcción no se puede cubrir, y trabajando juntos, es decir, con la confederación, con las administraciones, con los centros tecnológicos, etcétera, etcétera, podemos acudir a una serie de cosas que desde una patronal no se puede ir. Bueno, entonces ya no os cuento ya más del clúster y vamos a ir centrándonos en lo que sería la jornada de hoy. Bueno, el sector de la construcción juega un papel fundamental dentro de la economía del país. Bueno, un 5,5% del PIB, en Baleares tendréis datos mejor que yo, aproximadamente un 7%, 1,4 millones de puestos de trabajo a nivel nacional, un 7% del empleo, y en Baleares yo tenía este dato, 54.700 puestos de trabajo y un 11,5% del empleo. Sin embargo, como ya se ha comentado antes, este sector tiene un impacto significativo en el medio ambiente. Tiene un uso intensivo de recursos naturales, un consumo muy alto de energía y de emisiones de CO2 asociadas a la producción de materiales. Se estima que es responsable del 34% de la demanda energética mundial, del 37% de las emisiones mundiales de CO2 y que se genera algo menos de 1 tonelada habitante año. Es decir, por ejemplo, una población de 1 millón de habitantes pues puede generar de residuos de RCDs algo comprendido entre, por ejemplo, entre 500 y 1 millón. Yo había mirado aquí en las islas, me parece que andabais por 670.000, 700.000 toneladas año, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto, pues hay que hacer algo. Es decir, para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones, los constructores, en este caso, tienen que emplear productos que consuman la menor cantidad de recursos naturales posibles, que sean duraderos en el tiempo, esto es muy importante, y sobre todo que tengan una segunda vida útil, es decir, que sean reciclables. Los áridos, en este caso, que es lo que ahora nos va a ocupar el resto de la intervención, bueno, pues es el recurso natural que más se utiliza en la construcción, se utiliza para todo. También hay que decir que es el recurso más utilizado por el ser humano después del agua. Es un dato importante. Y que su demanda crece por la urbanización, la expansión de infraestructuras y la construcción de viviendas. Aquí tengo, a ver si consigo que el puntero... Es que no va. Ahora. Bueno, aquí tengo algunos datos del consumo de áridos en España del año 2023. 144 millones de toneladas al año. 3,02 toneladas habitante año. Y en Baleares, en este caso vosotros tendréis mejor el dato, son datos de ANEFA, serían 3,3 millones de toneladas al año, que serían unos 2,83 toneladas habitante año. Como vemos, es un consumo muy alto. ¿Qué propiedades tienen los áridos? 100% reciclables, eso es básico. Es decir, un árido tiene una infinita vida útil. Podemos reciclarlo las veces que nos dé la gana. Elevadísima durabilidad. Contribuye a alargar el ciclo de vida de las obras en las que se incorporan. No son renovables, es decir, aquello que extraemos ya no se repone. Desde el punto de vista geológico es prácticamente inagotable. Es decir, formaciones para hacer áridos hay en todos los sitios. Ahora bien, el acceso al recurso es donde tenemos el problema. Inseguridades jurídicas,
problemas administrativos, problemas sociales, medioambientales y, sobre todo, yo creo que la competencia por el uso del suelo hace que sea un recurso muy limitado. Es decir, que tenemos áridos prácticamente o formaciones susceptibles de poder producir áridos, pero el que, yo no sé, en el Principado de Asturias, por ejemplo, que quiere abrir una explotación nueva, se enfrenta a años de lucha para conseguirlo y generalmente es prácticamente imposible. Y las ampliaciones de las explotaciones que ahora mismo tenemos en curso, también cuando uno acomete una ampliación, pues se enfrenta a un proceso largo, muy difícil y generalmente que no tiene un final muchas veces el que quisiéramos, ¿no? Entonces, es un recurso que hay que cuidar, o sea, las canteras o los áridos naturales hay que cuidar y tenemos que optimizarlo. ¿Cómo? Bueno, el primer punto sería aumentar el reciclaje de los residuos producidos en las obras de construcción para producir áridos reciclados. Esto es base, es decir, como decías antes, si se reduce la entrada, tendríamos parte de solución al problema. Es decir, tenemos que intentar reciclar todo lo posible para disminuir el consumo de áridos naturales. Y luego, además, tenemos que hacer una gestión lo más sostenible de nuestras canteras y de nuestras graderas. No obstante, eso tampoco sería la solución, o sea, la solución final. Bueno, hay una teoría más o menos que se cumple, que es que se produce 1 tonelada habitante año de residuos de construcción y demolición. Por ejemplo, yendo a macrocifras, en Europa se producen 500 millones de toneladas al año de RCDs. Es un volumen enorme que genera problemas de gestión, logística, transportes y saturación de vertederos. Pero el consumo de árido en Europa está entre 2.700 y 3.500 millones de toneladas al año. Es decir, si consiguiéramos que todos los RCDs que se producen en Europa se reciclaran y se convirtieran en áridos reciclados, solamente estaríamos cubriendo entre un 14 y un 18% de las necesidades de residuos. Habíamos visto que aquí en Baleares me parece que el consumo eran 3,3 millones de toneladas año y la producción de RCDs anda por los 700.000. Si conseguimos que todos los RCDs se transformen en áridos reciclados, cosa que es prácticamente imposible, es decir, que todo lo que entra vaya a consumo final, no solucionaríamos el problema de las canteras. Es decir, tendríamos que seguir teniendo árido natural, lo que sí conseguiríamos sería, bueno, pues que no haya tanta necesidad de extracción de árido natural al haber una mayor cantidad de árido reciclado, ¿no? Entonces, bueno, lo que comento que no hay que reciclar, pero eso no nos va a dar la solución final. Lo que va a hacer es disminuir la presión. Bueno, aquí, como cada comunidad tiene su propio modelo de gestión, yo voy a comentar un poco qué es lo que ocurre en Asturias, ¿no? con los residuos producidos en las obras de construcción. Tenemos, por un lado, las tierras gestionadas en la propia obra, no se tratan como residuos. Bueno, pues si tienes un desmonte, pues tienes un terraplén y lo aprovechas dentro de la obra. Y si las gestionas fuera de la obra, puedes salir a una obra autorizada con déficit de tierra, con un documento de identificación, o bien también puedes salir a la restauración de una explotación minera. Es decir, vamos a rellenar un hueco y se permitiría que ese producto saliera. Y si ya no tiene salida, ni dentro de la propia obra, ni en otra obra, ni en una explotación, que sería una operación de valorización, ya tendríamos que llevarlo a un vertedero de inertes, con lo cual ya estaríamos en un problema, ya estaríamos generando un residuo. Esto digo como se hace en Asturias. Y luego tendríamos los residuos de construcción y demolición, que tenemos que entregarlos a un gestor autorizado. Puede ser una instalación fija, una instalación móvil, serían estos residuos que tenemos ahí, hormigón, ladrillos, tejas, etcétera, etcétera. Podemos valorizarlos en la propia obra, si tenemos una instalación móvil que lo permita, y producir áridos reciclados dentro de la propia obra y consumirlos dentro de la propia obra, o llevarlos ya a una instalación fija, en este caso, que nos permita producir áridos reciclados en esa instalación. Bueno, también comento, esto sería la ley. ¿Quién sería el productor de un residuo? Bueno, el productor de un residuo sería el titular de la licencia urbanística o el titular del inmueble o infraestructura. Es decir, que el productor es el promotor. El constructor no sería el productor en sí.
El constructor simplemente sería el poseedor del residuo y luego finalmente estaría el gestor. Es decir, que tenemos tres figuras, productor, poseedor y gestor. Pero creo que esta figura de aquí, quién es el que produce el residuo, hay que tenerla muy clara, que es el promotor de la obra. Bien, entonces, ¿cómo hay que gestionar los residuos? El primer criterio, que es para mí el básico, es una demolición selectiva, es decir, hacer una demolición selectiva, una recogida selectiva, que eso le corresponde al productor del residuo, transportarlo hasta el centro de tratamiento, si no hay una instalación fija, en este caso, que lo permita hacer en la obra, separar las fracciones valorizables y las fracciones no valorizables llevarlas a un vertido controlado. Es decir, aquellas fracciones con las cuales no podemos hacer áridos reciclados tendrán que ir a vertedero. Y todo esto le corresponde al productor del residuo. Luego ya, una vez que está en manos del productor del árido reciclado, las fracciones que son valorizables, pues sería la fabricación de los áridos reciclados con un marcado CE o una declaración de conformidad del producto y ya finalmente el transporte a las obras que realicen esos consumos. Bueno, puntos clave para obtener una alta tasa de reciclaje. Nosotros en Asturias tenemos un problema y es que no tenemos casi gestores. Es decir, tenemos un gestor público que sería Cogersa, que está en Avilés, y el llevar un residuo desde una zona lejana hasta allí, pues estamos hablando de 150, 200 kilómetros. Llevar ahí el residuo para luego tratarlo y traer el reciclado a la obra, estamos hablando de que eso no, para mí no es economía circular. Es decir, en el problema que tenemos allí no tenemos recicladores suficientes. Entonces, uno de los puntos clave para tener una alta tasa de reciclaje es tener una red de gestores autorizados, con plantas móviles que permitan fabricar los áridos reciclados, si es posible, dentro de la propia obra y, si no, instalaciones fijas distribuidas por todo el territorio, ¿no?, que permita reciclar RCDs con un criterio de proximidad. Aquí yo creo que tenéis más instalaciones. En el caso del Principado, pues ya comento que hay muy poquitos. Bueno, de hecho hay dos, uno que está en el centro y otro que está en la costa. Y bueno, es inviable el gestionar el traslado de los residuos y luego el traerlos, ¿no? Entonces, para nosotros, desde el punto de vista de Asturias, este sería uno de los puntos claves. Si no tenemos red, no hay reciclaje. Nosotros hacemos mucho hincapié en esto. Creemos que hay que valorar las instalaciones de áridos naturales como potenciales recicladores. ¿Por qué? Pues porque no tenemos recicladores. Entonces, estas instalaciones tienen instalaciones de producción que se puedan adaptar y aprovechar para la elaboración de RCDs y producción de áridos reciclados. Tienen experiencia en producción de áridos, tienen posibilidades de mezclarlos con áridos naturales en la proporción necesaria para cumplir con la normativa, incrementando el aprovechamiento. Eso es un punto muy importante. Es decir, si yo tengo un RCD que en un momento determinado no me cumple y no lo puedo poner en obra porque no cumple las características técnicas que se piden, si lo tengo en una explotación minera, puedo enriquecerlo con un árido natural y incrementar la tasa de aprovechamiento. Tienen una cartera de clientes que conocen su uso y su aplicación, minimizan los gastos de transporte a obra y en caso de que no se puedan aprovechar, pues tienen huecos mineros donde se puede llevar el material. Es decir que, bueno, en el caso nuestro, desde Asturias, estamos intentando potenciar pues que las canteras sean recicladoras entre todas las instalaciones fijas que se quieran montar y todas las instalaciones móviles. Lo que ocurre que, como no tenemos, aquí sería quizás el punto más rápido para poder obtener recicladores, porque montar una instalación fija tiene una alta inversión, es complicada y esta gente pues ya tiene mucho camino hecho. Bueno, y luego el siguiente punto, es decir, tener una amplia red de recicladores sería el primero y tener una norma clara de uso de aplicación en las obras de construcción. Eso es básico. Hay que asegurar que los áridos, bien sean naturales, artificiales, reciclados, en este caso se someten a los mismos criterios, a los mismos requisitos ambientales y de calidad en sus aplicaciones. Es decir, que los áridos, vengan de donde vengan, cumplan la misma normativa y que sean seguros desde el punto de vista de calidad y que sean seguros desde el punto de vista medioambiental. Entonces,
Bueno, la condición de fin de residuo dice que cuando una sustancia deja de ser residuo se define en el ámbito nacional de esta ley, que establece que los residuos preparados para su reutilización dejan de ser residuos al cumplir con la normativa de producto aplicable. Esto es importante, es decir, si yo tengo un residuo, lo trato y obtengo algo que cumple la normativa de producto aplicable, por ejemplo, cumple el marcado C de áridos para hormigón, de áridos para cerros artificiales, para lo que sea, ya dejo de tener un residuo. ¿Ahora qué tengo? Tengo un recurso. Es decir, la norma clara es básica, qué es lo que puedo hacer con los áridos, cómo los tengo que tratar y qué puedo fabricar. Y también es importante para el usuario, para el consumidor, que sepa qué va a comprar y cómo lo puede usar. Entonces, para mí eso es un aspecto clave de los dos. O sea, bueno, son los dos aspectos clave, recicladores y norma. Bueno, en el Principado de Asturias, en el año 21, pues sacaron una ley de calidad ambiental que decía que el 40% de los materiales que se usaran en las obras tenían que ser reciclados. Bueno, joder. Y lo sacan sin tener recicladores y sin tener una norma clara de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se puede fabricar y sin valorar si ese 40% era mucho o era poco. Ya habíamos visto antes que por mucho que recicláramos, el pasar del 14 o al 18% es prácticamente inviable. Eso supondría que todos los RCDs que producimos se convierten en reciclados, que también es inviable, ¿no? Entonces, bueno, se encontraron con ese problema y empezamos un poco a trabajar en ese sentido. Entonces, lo primero que hicieron, no por ley, sino por una resolución que publicaron en UNBOPA, se elaboró una guía de uso de áridos reciclados, en este caso, que está redactada por CEMOSA, que es el Centro de Estudios de Materiales y Control de Obra, que es uno de los socios del clúster, editada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Viceconsejería de Medio Ambiente y Cambio Climático, y en la cual colaboraron la Dirección General de Infraestructuras Viarias y Portuarias de la Viceconsejería y el Clúster Eco. ¿Qué se intenta conseguir con esta guía? Bueno, pues que facilitar el uso en las obras de construcción de materiales procedentes del reciclado de residuos de construcción y demolición, sin que ello, y esto es importante, suponga rebajar el nivel de calidad de las obras, si se ejecutasen con áridos naturales. ¿Qué se exige? Bueno, ya luego iremos recorriendo la guía para que vayáis viendo todo lo que entra dentro de ella. Todo árido reciclado que esté en la guía tiene que tener o bien marcado C, siempre le doy al que no es. Se exige que todos los áridos reciclados dispongan de certificación. Bien, hay áridos, como son los áridos que se van a usar en hormigón, en zahoras artificiales, etcétera, etcétera, que ya por norma tienen que tener un marcado C, con lo cual eso ya es obligatorio, y hay un grupo de áridos que no es obligatorio que tengan marcado C, pero desde esta guía se exige que si no tienen un marcado C haya una certificación de productos. Es decir, que todo árido reciclado que se venda en el Principado va a tener o bien que tener el marcado C o bien va a tener un certificado de producto que garantice que el producto que se vende es conforme a esa guía y cumple todos los parámetros de esa guía. Bien, áridos sujetos a marcados C, bueno, pues, los que conocemos, ¿no? Todos estos áridos de aquí pues, están sujetos a estas normas armonizadas para hormigón, para mezclas bituminosas, para morteros, etcétera, etcétera. Bien sean naturales, bien sean artificiales o bien sean reciclados. Es igual su procedencia. Tienen que cumplir esto. ¿Qué documentación se va a exigir desde la guía para estos áridos que están sujetos a marcado C? Como vuelvo a repetir, había dos tipos de áridos, los que estaban sujetos a marcado C y los que no. Los que están sujetos a marcado C, que serían todos estos de aquí, independientemente de su procedencia, y los reciclados, por supuesto que también, tienen que cumplir todas estas normas. Y se les va a exigir certificado de conformidad de control de producción de fábrica por el organismo notificador, declaración de prestaciones del árido, emitido por el fabricante, etiquetado del árido, lo que van los albaranes, ¿no? Cada camión que sale lleva un albarán con el etiquetado.
inscripción en el registro de productores de residuos de RCDs de la comunidad autónoma correspondiente y inscripción como instalación autorizada de valorización de RCDs en la comunidad autónoma correspondiente. Es decir, lo mismo que se exige en un área natural con estos dos requisitos. Para los áreas naturales te pedirían la licencia de minas y la licencia municipal, ¿no? Pues aquí piden que seas productor de residuos, o sea, que seas gestor y cada vez estés autorizado para valorizarlos. Y ahora vamos al siguiente grupo. Bueno, aquí tengo, en este caso, para que veáis un marcado CE, pues me tomé la libertad de bajarme uno de Mac Insular, en este caso, donde vemos lo que es un marcado CE de un árido reciclado. De Mac Insular, bueno, sé que tiene dos plantas, una que es PT1 y otra que es PT2, y aquí tendríamos el certificado de conformidad de control de producción en fábrica, con los productos, que es que no lo veo desde aquí, con los productos que fabrica, que son 08, 018 y joder, no los veo. Bueno, no sé si los veis, que no llevo las gafas. Bien, eso es un certificado de conformidad de control de producción en fábrica, que aquí, por ejemplo, en Baleares ya lo tenéis para una serie de productos que fabrica Mac Insular. Esta sería me parece que para PT2, y aquí sería lo que sería este documento, la declaración de prestaciones del producto, y donde se indica para qué vale, ¿no? Es que desde aquí no lo leo, pero bueno, al final es el control de producción en fábrica y el certificado de producto. De esta manera, los áridos, por ejemplo, que vendería, en este caso aquí en Baleares, Mac Insular, los que están sujetos a marcado CE ya cumplirían la condición de fin de residuo. ¿Por qué? Pues porque están vendiendo un producto que está certificado y que cumple unas normativas específicas de productos de la construcción. Bien. El siguiente grupo de áridos, que serían los que no están sujetos a marcados CE. En este caso son muchos, los que incluye la guía. Tenemos los suelos, en este caso, reciclados, la arena reciclada para camas de tuberías, gravas drenantes, material fresado y preparado para mezclas bituminosas, suelo cemento, grava cemento, hormigón seco. Todos estos grupos de áridos que están incluidos también en la guía, igual que los anteriores, no tienen marcado CE, pero, como habíamos dicho, la guía exige que de alguna manera salgan certificados. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, en este caso se pusieron en contacto con CAC Asprocon para buscar una certificación particular de producto. A petición de la Consejería, ahora mismo lo tenemos en fase avanzada. Entonces, lo que estamos haciendo es un certificado de producto de CAC Asprocon que tiene que funcionar igual que un marcado CE. El certificado de producto lo único que va a hacer es decir que esos áridos que aparecen aquí cumplen los requisitos de la guía y además va a ser un organismo notificador, bien Boregritas, bien ANOR o quien sea, el que va a tener que certificar que cumplen lo que decimos aquí en el reglamento y nosotros en el reglamento no vamos a decir nada más que lo que dice la guía. Es decir, es un certificado de producto que asegura que los áridos que no están sujetos a marcado C cumplen lo que dice la guía de áridos del Principado de Asturias. ¿Qué documentación se nos va a exigir? Pues lo mismo que en el caso anterior, inscripción en el registro de productos de residuos de RCD en la comunidad autónoma correspondiente, inscripción como instalación autorizada de valorización de RCDs, declaración de conformidad de áridos reciclados procedentes de RCDs no sujetos y regulación armonizada, certificado particular de producto de CAC Asprocon. Ya digo que estos dos, que los va a sacar la CAC, es lo que dice la guía y tiene que certificarlo un organismo notificador. Funcionaría igual que un marcado CE. El etiquetado y un certificado de garantía entregado a obra firmado por persona física, etcétera, etcétera. Toda la documentación sería muy similar a los que tienen marcado CE y en este caso, en vez de funcionar con marcado CE, funcionarían con un certificado particular de producto. Bien. No sé si tenéis aquí alguna pregunta o voy muy rápido. Sí. Todavía estamos peleando con ello.
No, todavía estamos peleando con ello, pero suponemos, en este caso, las conversaciones que estamos teniendo es que si el propio Principado es el que te obliga, porque ya veremos luego cuando entremos en los detalles de la guía, analizan absolutamente todo. O sea, cada producto de los que va en la guía tiene unos análisis muy exhaustivos y si tú certificas que cumples todo eso, es evidente que ya no es un residuo, que es un producto. Pero intentamos, o lo que intenta, o me imagino que lo que quiere valorar el Principado es que una vez que tú certificas, o bien con marcado CE o bien con certificado de producto, que cumples, pues ya el certificado de fin de residuo tendría que venir detrás, porque si no, si yo produzco este material y lo pongo a la venta y no tengo el certificado de fin de residuo, estoy vendiendo un residuo. Entonces, eso sería un problema y eso no queremos. Lo que queremos es vender un producto o un recurso. Entonces, esto es lo que entiendo que una vez que esté finalizado, porque ya digo que ahora mismo esta parte de aquí no está ultimada porque la guía se detectaron algunas erratas cuando estábamos haciendo este reglamento, están sacando la segunda edición y estamos esperando a que salga la segunda edición para que salga todo en conjunto. Entonces, lógicamente, luego tendrán que facilitar de alguna manera, si se quiere llegar a ese 40% de materiales reciclados que nos piden, pues tendrán que facilitarnos de alguna manera que eso sea un producto, porque si no, no sé cómo vamos a llegar. De hecho, cuando salió la ley esta que comentaba del 40%, el primer año, las obras se pararon. Se pararon porque cuando llegabas los interventores a ver si cumplías el pliego y el pliego exigía el cumplimiento de ese 40%, pues no se cumplía. ¿Qué hicieron? Una moratoria de 1 año. El primer año sería 0, el segundo año ya metían un 20% y el tercer año, que es el año que viene, ya nos vuelven a meter el 40%. Pero claro, si no avanzas en todas estas cosas, no va a haber ese 40%. Entonces, por un lado, si te ponen una ley que te ata de manos y, oye, pues tengo que utilizar un 40% de reciclado, que luego ya vemos que no los va a haber. Pero bueno, por lo menos tienes que tener gestores y norma. Y luego, si no hay RCD suficientes, pues no los hay. Pero bueno, que tengas un 15, un 20%, pero lo que salga tiene que salir, entiendo, perfectamente documentado. ¿Alguna pregunta más? Bueno, sigo para adelante. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, esto sería una declaración, o sea, en este caso, bueno, una declaración de conformidad de producto para un producto concreto. Ya digo que esto ahora mismo está en solfa porque todavía no está finalizado. Estamos un poco a la espera de que todo esto llegue a su buen fin. Y vamos, si me da tiempo, entramos un poco en los temas de la guía. Vamos a ir entrando un poco en los temas de la guía. La guía, de momento, de mano ya te dice los tipos de áridos que puedes tener. En función de su procedencia, pues puedes tener... bueno, pues de origen mixto, pues hormigón, piedras, y ya te va diciendo los usos aquí. Dice, oye, los que tengan este origen, estas serían las aplicaciones principales. Los de hormigón, pues lo mismo. Aquí te dice los orígenes y te va diciendo los usos. Los de mezclas bituminosas, lo mismo. Es decir, ya en función de cada tipo de material, ya te va diciendo más o menos dónde lo vas a tener que emplear. ¿Qué tipos de áridos? Ya hemos visto que, bueno, por la caracterización, porque tengan marcado CE o porque tengan certificado particular de producto, esos serían los 7 tipos de áridos que vienen descritos en la guía. Suelos reciclados de RCDs, zarras artificiales de RCDs, para hormigón, de fresado, suelo cemento, hormigón seco compactado y grava emulsión. Todo esto viene descrito en la guía, todas las características técnicas que tienen que cumplir. Estos primeros no tienen marcado CE, este sí, y los otros 4 que quedan tampoco tienen marcado CE, con los cuales tienen que ir con certificado de producto. Para cada uno de esos 7, la guía define todo. Define los materiales, características generales, empleo, el equipo necesario para la ejecución de las obras, limitaciones, el control de calidad, la medición y abono. Se sería prácticamente un PG3, algo muy similar. Es decir, dice para cada uno de esos 7 tipos de áridos todo lo que hay que hacer con ellos. Uy, qué mal se ve esto.
Esto pensé que se iba a ver mejor. Yo me tengo que poner aquí porque si no lo veo. No sé si vosotros lo veis. Bueno, los suelos, por ejemplo, el primer tipo serían los suelos seleccionados. De a 3 tipos sería suelo seleccionado, suelo adecuado y suelo tolerable. Son 3 tipos de suelo. Sería el primer tipo, que estos ya digo que son áridos que no están sujetos a marcado CE. Aquí indica su composición. RC, RU, RG, estos serían todos los productos de entrada que pueden tener y ya empieza a caracterizar cada tipo de suelo. El suelo seleccionado pues tiene que tener una X, en este caso la X es el contenido de arcillas finos, etcétera, etcétera, que tiene que ser menor de un 3% en masa. FL, en este caso sería el material flotante en volumen, tiene que ser menor de 10 centímetros por kilogramo. El yeso tiene que ser menor de un 1%, sería el suelo seleccionado el primero. El adecuado pues permite, es un poco más permisivo en el yeso y el tolerable sería un poco más permisivo en el yeso. Es importante siempre este de aquí, este RG, que es áridos no tratados. ¿Por qué digo que es importante? Porque si tú tienes un material que no te cumple y te permiten incrementarlo con áridos no tratados, ya podrías entrar en algunas de estas 3 definiciones. Es decir, puedes hacer mezclas. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Que ese material que no cumple nada y que al final iba a ir a un vertedero, tú lo enriqueces con un poquito de árido natural y en vez de ir al vertedero lo aprovechas y sale al mercado. Con lo cual estás aumentando la tasa de circularidad. Eso es importante. Y es importante y en cada uno de los tipos de áridos se va a ver, ¿no? Bueno, aquí empieza a definir, bueno, pues suelo seleccionado, pues tiene que tener este contenido de materia orgánica, sales solubles, el tamaño, etcétera, etcétera. Aquí define de los 3 tipos de suelos para que sea un suelo seleccionado. Si no cumple alguna de estas, podría ser un suelo adecuado, cumpliendo pues, todos estos parámetros. Es muy parecido a un PG3. Y finalmente, si no cumple ya ninguno de esas dos, pasaríamos a un suelo tolerable. Y ya digo, si no cumple ninguna de las 3, se puede enriquecer con una zahorra de... Nosotros en Asturias le llamamos zahorra de cantera, le echas pues a lo mejor un 10% y ese material ya no va a vertedero. Y para nosotros esto es muy importante. Bien, bueno, aquí indica cómo hay que usarlo. Estamos hablando dentro de los suelos, ¿eh? Oye, indica cómo hay que usarlo. Bueno, pues en la coronación se utilizarán solamente suelos adecuados o seleccionados. En el cimiento se podrán utilizar de los 3. En el núcleo, o sea, va describiendo el modo de empleo de cada uno de esos 3 productos, donde hay que usar cada uno de ellos. La compactación, cómo hay la humedad de puesta en obra, el equipo necesario para la ejecución de las obras, el control de calidad, que esto es muy importante, porque aquí nos dice el número de ensayos que hay que hacer por cada 10.000 o por cada 1.000 toneladas que usemos. Entonces dice aquí, no lo leo bien, de memoria no me la sé, pero por cada 10.000 metros cúbicos hay que hacer todo esto. Es decir, que cualquier usuario que vaya a emplear eso va a tener que ir haciendo todas esas caracterizaciones para que asegurarnos de que el árido sea seguro. No solamente desde el punto de vista de calidad, sino también ambiental. Es decir, que estamos usando algo que podemos usar. Control de ejecución, lo mismo. En la ejecución también se pide por cada 1.000 metros cúbicos todos estos ensayos. Es decir, que estamos asegurándonos de que lo que estamos usando es correcto, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, como vemos, define todo lo que se puede usar dentro de lo que sería un suelo reciclado, que sería quizás el material más barato o de menor características técnicas. Lo mismo con las zahorras. Pues aquí ya vemos que define 4 tipos. Zahorra reciclada de hormigón, zahorra reciclada mixta tipo 1, etcétera, etcétera, y cada una de ellas tiene unos parámetros, ¿no? En función de los componentes. Puede tener todo esto, y aquí nos dice RG más RU más RH tiene que ser mayor de un 90% en masa. RU vuelve a ser árido natural, con lo cual,
Si queremos tener una zahorra que la encajemos aquí como zahorra artificial reciclada de hormigón y no nos cumple esta suma, le añado un poquito de radio natural y ya volvemos a lo mismo. Ya podemos tener un material que cumpla. Sí. Pero cuando le añades ese material natural, el porcentaje de reciclado... ¿Te baja? Sí. Ah. Sí. La pregunta es cuando le añadimos ese porcentaje de material virgen, ¿no? Si cuando contabilizamos la cantidad de reciclado, ¿estamos contabilizando la totalidad del producto o solamente...? No, tendrías que contabilizar solo habría que el reciclado. descontar el árido natural que añadimos, ¿no? Efectivamente, tendrías que descontarse. Lo que sí estás haciendo es favorecer la tasa de reciclaje, porque es que si no, a lo mejor ese material tendría que ir a vertedero, porque no te cumple ningún parámetro, ¿no? Eso sería la vía que han dejado aquí. Es decir, RU, bueno, como es un árido natural, pues si no me cumple y lo voy a echar al vertedero, pues oye, le echo la mitad, el 10%, bueno, son las canteras, están acostumbrados a hacerlo, ¿no? De mover materiales, enriquecerlos, para cumplir unas características finales. Bueno, lo mismo, aquí se define todo, se define el uso granulométrico. Igual, este sí que está sujeto a marcado CE, la zahorra artificial de cantera, el uso granulométrico, que sería el típico del 0,20, del 0,32, se define la plasticidad, o sea, se define prácticamente todo, es decir, los componentes, las calidades, el uso, los controles de calidad, los requisitos químicos, sería todo lo que influye en el comportamiento de la zahorra, el equipo para la ejecución de las obras, etcétera, etcétera, ¿no? Como vemos, cada producto se recorre desde el fabricante hasta el usuario y se va caracterizando de una manera que yo creo que por lo menos es clara. Es decir, sabes lo que puedes hacer como productor y el que te lo compra sabe lo que puede hacer para usarlo y sabe en los ensayos que puede hacer. Bueno, no sé si voy de tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, sí. Ah, vale. Entonces, bueno, medición abono, pues he saltado aquí. Control de ejecución, pues aquí volvemos a lo mismo que antes. Estamos con la... Vaya, un segundito. Estamos con las zahorras, ¿no? Pues por cada 1000 metros cúbicos de material hay que hacer todos esos ensayos. Es decir, especifica el número de ensayos que hay que hacer por cada unidad de volumen, ¿no? Por cada 1000, etcétera, etcétera. De esta manera, pues vuelvo a decir, garantizamos que tengamos un producto seguro. Áridos reciclados para hormigón, pues lo mismo. En este caso define... Sí, perdona. Sí. Una consulta. Estamos hablando de un montón de análisis o de controles de calidad que tenemos que ejecutar. ¿Quién los hace esos análisis? ¿El que te vende el recurso o el que te compra el recurso? No, lo que sería cuando tienes el marcado CE, tú tienes una serie de análisis que estás obligado a hacer en fábrica, un control de producción en fábrica y un grupo de análisis que tienes que ir teniendo allí, pues que te viene el organismo notificado y te los comprueba. Pero luego, el que te compra, vamos a ver si se ve aquí, que sería en control de ejecución, también tiene que hacerlos. O sea, tiene que hacerlos el que vende y el que compra. Y el que compra tiene que comprobar que lo que tú le vendes es correcto. Entonces, una cosa sería el control de... Vamos a ver si lo veo. Aquí estaría el control de ejecución. Una cosa es el control de calidad en fábrica y otra cosa sería el control de ejecución en obra, igual que un PG3. Al final el que te vende el producto tiene que certificar que tú le vendes eso y el que lo usa también va a tener que hacer sus ensayos y decir, oye, lo que pasa en cualquier obra, te llaman por teléfono, oye, que esto no cumple. ¿Por qué? Porque él hace todo esto. Es decir, que esta guía no solamente nos está diciendo al fabricante qué es lo que tiene que hacer, sino al usuario. O sea, yo creo que en ese sentido, vamos, a mí me parece un PG3 sin más, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí. Voy a poner esto para acá. Bueno, lo primero, enhorabuena por la exposición, ha sido muy didáctica.
Nosotros, bueno, soy el director general de MAC Insular, y tenía una serie de dudas. La primera era quién había hecho la orden al final, si la había ejecutado la orden, si la ha hecho el gobierno, si la habéis hecho a nivel de clúster. La orden, el encargo. No, la aprobación y la ejecución de la No, orden de los vamos usos. a ver. Lo del 40% es una ley del Principado de Asturias, ¿no? Entonces, una vez que se observa ese problema, bueno, pues no tenemos ni normativa para usar el 40% de materiales reciclados adecuada, ni tenemos productores. Entonces, para paliar ese segundo aspecto, que sería la normativa, sale como una resolución. El Principado encarga a CEMOS, a los que vimos antes, encarga la ejecución de esa guía. Es una guía técnica de uso. Es una guía técnica de uso de aéreos reciclados, que sale como resolución, no como ley. Ahora bien, cuando salga un pliego de licitación en el Principado que haga referencia a esa guía, lógicamente es de obligado cumplimiento. Eso da cobertura a los técnicos que utilizan ese material. Cualquier obra que haga referencia a esa guía, los técnicos van a ella y saben qué productos pueden usar, cómo los pueden usar, cómo los pueden poner en obra, etcétera, etcétera. Da cobertura legal, claro. Y la otra pregunta es si habíais tramitado o teníais resolución de lo que es la fin de condición de residuo en sí. No. Estamos guerreando con ello. Yo creo que eso estamos en todos los sitios igual, ¿no? Pues me decías que eras de MAC, ¿no? Sí, sí. Vosotros, por ejemplo, estáis vendiendo un producto que está certificado con un marcado CE. Y eso yo entiendo que ya no es un residuo. O no debería de serlo. Una vez que cumple una norma para uso en la construcción, bueno, pues tú ya cumples el criterio de producto. Entonces, claro, pero bueno, yo creo que en ese sentido estamos todos con ese mismo problema, ¿no? Vale. Pero bueno, esto es lo que creo que intenta, o creo que el Principado está intentando llegar ahí, dándonos una norma clara, por lo menos, oye, ¿qué se puede fabricar y cómo se puede usar? Ya es bastante. Pero no es por ley, es por una resolución. ¿Alguna? Sí. Buenos días, gracias por la exposición. Yo te quería preguntar si en Asturias ya hay canteras certificadas que puedan realizar la valorización del RCD y, bueno, darle salida luego conforme a esta normativa que tenéis. Buena pregunta, hay alguna, pero en Asturias estamos teniendo un problema con las canteras para darlas de alta como gestores y como valorizadores de RCDs. Es que están en suelo no urbanizable. Entonces, cuando llegas allí y pides tu autorización, te dicen que eso es una aplicación industrial. Y como es una aplicación industrial, no la puedes desarrollar en suelo no urbanizable. Estamos también en vías de solución. Con esta ley de calidad ambiental que comentaba antes, que nos obliga al 40%, lo que hemos pedido al Principado, que está desarrollando el reglamento de esa ley, es que lo incluya como una disposición transitoria que modifique el roto y todo, de manera que sea de directa aplicación que las canteras que estén autorizadas, lógicamente, y dentro de su perímetro de explotación, en sus instalaciones, puedan fabricar RCDs, para salvar ese escollo que es urbanístico. Ahora mismo estamos en un escollo urbanístico. En algunos ayuntamientos, no en todos, porque luego hay ayuntamientos, por ejemplo, que sí permiten. Pero, por ejemplo, en el caso de Oviedo, que tiene un plan de canteras del año 90 y algo, que está muy bien porque te da un marco legal para hacer todo, una de las cosas que no te permite es eso, aplicaciones industriales dentro del suelo de explotación de canteras. Y nos hemos topado que cuando llega a la COTA, que es la Comisión Urbanística Nacional del Territorio del Principado de Asturias, te dicen, no, es que esto no es un uso aplicable, o sea, no es un uso permitido. Bueno, lo están solucionando, o creemos que lo van a solucionar, ¿no? Pero bueno, es lo de siempre, es decir, va todo muy despacio, pero el tiempo también corre a nuestro favor en el sentido de que, bueno, o en contra, que en el 2026 nos van a exigir el 40% y no tenemos ni dónde hacerlo ni cómo hacerlo. Entonces tendrán que dar soluciones. Juan, no se oye. ¿Sí? Juan, una cosa.
Yo te he preguntado si hay alguna cantera que está autorizada para que recibe RCDs. ¿Y para material de excavación? Sí, material de excavación sí. Yo, por ejemplo, en la que estoy, sí tenemos, nosotros podemos admitir para lo que sería la restauración de la explotación, podemos admitir materiales de excavación. Sí, pero para reciclar o reutilizar ese material de excavación y sacarlo fuera después como venta de áridos. No. Nos lo dejan utilizar como material de... O sea, nos dejan traer a la explotación material de excavación siempre y cuando haya un plan de restauración que lo ampare. Es decir, yo tengo un hueco que tengo que rellenar, pues traigo tierras de las obras y lo utilizo para restauración, pero no lo podría vender. Ahora, solamente podemos valorizarlo. Lo estáis usando como vertedero, por lo tanto, material de excavación va a vertedero. No, va a restauración. Hay que olvidar la palabra vertedero. Estamos valorizando las tierras. Vale. Que en Asturias hablas de vertedero y vamos, se pone muy nervioso. No. Valorizamos las tierras para restaurar la cantera. Tú has dicho lo que es, pero bueno. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más o... Bueno, es que me estoy extendiendo mucho, yo creo. Bueno, las zahorras, lo mismo, áridos reciclados por hormigón, se especifica todo, los usos. Aquí sí tengo que decir que el árido fino no lo permite, solamente es árido grueso. Y estos sí que están sujetos a marcado CE. En este caso solamente permite la guía el uso de áridos gruesos reciclados y, en este caso, nunca para hormigón pretensado, ¿no? Eso es lógico, ¿no? Y aquí vienen las características, pues puede tener todo esto, volvemos a encontrarnos con el tema de antes, nos permiten una variable que es árido no tratado, que nos permite enriquecer el producto final, de manera que si no nos cumple, pues le echo un poquito de mi material de cantera y ese material ya podría cumplir la mezcla final y reutilizarlo y evitar que ese producto acabara en vertedero. Y bueno, yo creo que aquí es todo igual, ¿no? Hay un control de ejecución, un control de puesta en obra, etcétera, etcétera, ¿no? Arena reciclada para camas de tuberías, gravas de drenantes recicladas, material fresado, o sea, todos los 7 productos que había comentado antes están, yo creo que perfectamente definidas. ¿Qué tiene que hacer el fabricante para fabricarlos? ¿Qué certificados tiene que cumplir? ¿Y qué tiene que hacer la persona que va a usarlos? ¿Y cómo los tiene que usar en obra, ¿no? Entonces, bueno, no voy a explicar todos cada uno de ellos porque sería... Yo creo que me echaréis de aquí, pero bueno. Lo que sí quiero que quede claro es un poquito esto, ¿no? Que suelo cemento, es decir, todos los productos están tal. Bueno, entonces, al final, si tenemos residuos de la construcción y la demolición, con una demolición selectiva, una recogida selectiva, traslado a plantas de tratamiento fijas o móviles, sistemas de control de producción en fábrica, marcados CE o un certificado de producto, y unas normas claras de uso, bueno, pues produciremos áridos reciclados. Si no hacemos todo eso, pues al final no reciclaremos y nos encontraremos, como estamos en el caso de Asturias, que nos está costando mucho avanzar, aunque creo que esta guía sí que ha sido un paso adelante. Entonces, bueno, para nosotros lo importante para reciclar es que sea fácil. Eso es lo básico, es decir, que reciclar sea fácil y no sea difícil. Que tengamos una amplia red de gestores y que tengamos una norma clara, que esta ahora mismo, en el caso de Asturias, la tenemos. Nos faltan ahora los gestores. Y yo creo que con esto ya nos dimos la vara. Bueno, pues muchas gracias.